Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital y Trigo Televisión. Ya tenemos en cabina al doctor Rodrigo Rurush. Él es ex fiscal y muy amablemente está aquí con nosotros. Buenos días, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Doctor, Keiko Fujimori es el tema del día. Postula a la presidencia por cuarta vez. En lo concerniente, en lo relacionado a su ámbito legal, definitivamente estuvo investigada 10 años, 480 días presa. No es que ella mande en el país y que todo lo malo que ocurre es por responsabilidad de ella. Ya hemos visto que el TC determinó anular el caso Cocteles, que no tenía ni pies ni cabeza. Efectivamente, lo que se ha podido evidenciar pues de su proceso, y como lo ha advertido ya claramente el Tribunal Constitucional, es que se ha vulnerado derechos fundamentales. Sí. Hay un sector que viene señalando de que el Tribunal Constitucional no debe de opinar sobre la tipicidad del delito. Sin embargo, ya hay un antecedente. Claro, hay que preguntarle, porque lo que dice exactamente estos críticos es que el TC no debe pronunciarse sobre ámbitos judiciales. Lo que sucede es de que el ámbito de la tipicidad, según ha venido generando esta narrativa, es de que debe definirse en un proceso común, es decir, en los juzgados en los juzgados o en la corte ordinaria. ¿Y para qué existe el TC entonces? Si violan tus derechos fundamentales. Ya, efectivamente, entonces tenemos que ir para ese lado, pero ya hay un antecedente, el año 2004, si mal no recuerdo, 2010, es que el Tribunal Constitucional, el 2002, es que el Tribunal Constitucional ya ha emitido un pronunciamiento también respecto a una tipicidad. Acá debemos vincular lo que este hecho y la tipicidad está regulado y está bajo el parámetro de la tutela jurisdiccional efectiva y del debido proceso. Sí. Y en ese entender, pues es lógico que el Tribunal Constitucional se pronuncie, pero acá también debemos advertir otro punto y que es bastante relevante. ¿Qué sucede? Como señalan estos críticos, si una persona es sometida a un proceso sin que tenga pues esta vinculación necesaria al tipo penal, cuando los hechos no eran delito, y esperar que una justicia ordinaria resuelva cuando los operadores de justicia están politizados o ideologizados. ¿Qué esperamos? Que se instrumentalice a la persona, que se someta como objeto de derecho, para que recién en juicio oral se pueda determinar si es o no ilícito penal. Y eso creo que esas son no las definido. tesis, las posturas de Luz Pacheco, presidente del TC, y el señor Monteagudo. Discrepamos en ese punto con el mayor de los respetos. ¿Por qué? Porque una persona en un estado constitucional de derechos, como ellos mismos hacen referencia, no puede sometérsele y considerársele como un objeto de derecho, sino como un sujeto de derecho. Y esto vinculado inclusive a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien ha establecido los derechos fundamentales, los derechos humanos de las personas. Y es así, pues, el artículo 139 de la Constitución Política, el inciso 3, dice textualmente: el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva. El Tribunal Constitucional atribuyó al Ministerio Público, pero se refiere al equipo Lavajato, a José Domingo Pérez, una excesiva criminalización y que existía vulneración del plazo razonable en contra de Keiko Fujimori, quien estuvo 480 días privada de su libertad y que ya son más de 10 años de un proceso con innumerables subsanaciones a la acusación fiscal, porque hay que recordar que Domingo Pérez presentó hasta 19 veces la acusación porque se le devolvieron el mismo número de veces, ¿no? Claro, efectivamente, pero acá hay todo un análisis complejo. No solamente es responsabilidad del Ministerio Público, quien se le debe recomendar en tal sentido que retorne a las aulas universitarias con la finalidad de que pueda aprender qué es el principio de la legalidad y la irretroactividad de la norma penal, o la retroactividad, conforme solamente se hace una aplicación normativa retroactiva cuando es más beneficiosa al imputado, no más. Eso nos han establecido y nos han enseñado las aulas universitarias, y así se determina a través de toda la justicia nacional e internacional. Pero es lamentable pues que el Ministerio Público pretenda imputar un hecho cuando no era ilícito penal. Es decir, la recepción de aportes irregulares no era delito en los años 2011 y antes de noviembre de 2016. Definitivamente no era delito los aportes a campaña. Eso era pues, en su momento, si es que se ha podido definir, sería una infracción administrativa, más no un ámbito de contexto penal. Y no configuran lavado de activos. Ahora, en el delito de lavado de activos, el pequeño problema es el verbo rector que ha aplicado. Es receptación económica. Y receptación económica, si nos basamos al principio de legalidad, es que no está tipificado como ilícito penal en el ámbito de lavado de activos. Recién en 2016, ¿no? Efectivamente. Pero en noviembre.
en noviembre del 2016. Es decir, cuando no estaba incorporado alguna fecha o algún hecho relacionado con posterioridad a esa fecha. Por eso es que no se delito puede de lavado de aplicar. activos en la modalidad de receptación patrimonial. Efectivamente. A ver, claro, pero en este caso, doctor, si hablamos de lavado de activos, Barata ha tenido que admitir que este $1.000.000 que entregó Odebrecht venían de fuente ilícita, y además también los señores del Grupo Romero, también, pero ellos no están, el señor Dionisio Romero no está implicado en este caso, no se le imputa el delito de lavado de activos. Claro, conforme nosotros lo hemos venido señalando y hemos hecho un análisis profundo sobre este tema, independientemente que sea Keiko Fujimori o claro, quien sea, sí. eso queremos aclarar. Lo que nosotros queremos sustentar es en base a la normativa y el respeto del debido proceso y los derechos fundamentales. ¿Y qué señala acá? Identifiquemos de que era obligación del Ministerio Público probar, era obligación del Ministerio Público tener elementos de convicción para llegar a juicio oral bajo esa tesis, de que por lo menos se haya identificado o se presuma de que la persona imputada sepa del dinero que era fuente ilícita, y en este caso no hay. ¿Para qué lavado de activos tiene que dar toda la ruta tiene que volver a quien entrega el dinero y tiene que recibirlo lavado, limpio? Como antecedentes, es que tendríamos que ver la modalidad, pero como antecedente es necesario y es un prerequisito de que por lo menos se pueda determinar probatoriamente de que la persona a quien se le está imputando haya sabido de que esto proviene de fuente ilícita. Y en este caso no hay, para comenzar. Y en este caso no hay. ¿Por qué? Porque ni Barata ni nadie vinculado a Odebrecht ha señalado, ni como colaborador eficaz, ni como testigo, de que el dinero aportado a Keiko Sofía Fujimori, o al partido de Keiko Sofía Fujimori, provenía de fuente ilícita. Entonces, ¿cómo vas a probar? Claro. No hay ninguna forma de probar eso. Y tanto más que para el año 2016 ni siquiera se sabía todavía que Odebrecht estaba vinculado a hechos de corrupción. Sí, claro. Hasta era premiado por el judicial, ¿no? Una revista le daba plata a IPIS, que es este grupo conglomerado de periodistas, gremios periodísticos. Por supuesto. Entonces, si es eso el supuesto también, a todos ellos tendría que implicárselos. A los medios que ha patrocinado con campañas, etcétera. Por supuesto. Y en este caso, pues José Domingo Pérez no ha dado el cumplimiento de la una investigación que debió haberse, tanto más que se trata de 10 años de investigación, debió haber hecho una mejor estrategia bajo el principio de persecutor del delito. A él le correspondía haber realizado la estrategia de investigación que permita corroborar su proposición fáctica. Pero acá hay un punto bastante claro, que al parecer José Domingo Pérez, en la desesperación de entrometerse en el ámbito político, presentó pues la acusación en plena campaña electoral, cuando tenía todavía un plazo. Para perjudicar a la señora Fujimori. Claro, porque tenía todavía un plazo correspondiente a efectos de que pueda hacer un mejor análisis. Sin embargo, pues esto ahora se trae. Claro, también el TC determinó, doctor, que no se ha aprobado que Fuerza Popular sea una organización criminal, es decir, que se haya creado con fines delictivos. Es que un partido no necesariamente, o no creo que se cree para delinquir, en este caso, por lo menos, ¿no? Que la finalidad propia en un Estado democrático es que todo partido político tiene una aspiración. ¿Cuál es? Llegar en este poder, caso, llegar a la presidencia de la República, Congreso, o diversos cargos. Entonces, si eso es la tesis que viene utilizando el Ministerio Público, de que la finalidad del Partido de Fuerza Popular se creó para delinquir, pero para llegar al poder, entonces no habría de ninguna pues forma organización criminal. Lastimosamente, esta tendencia y mala información que viene dando cierto sector mediático e invita a juristas, a quienes pues abiertamente se les puede retar a efectos de que podamos hacer un debate y puedan explicar en qué medida sería organización criminal el hecho de que se cree un partido político y de que tenga la aspiración a ser presidente de la República o quien sea. Claro, porque en este caso, en el partido X, no necesariamente Fuerza Popular, si se ha creado presuntamente con fines de llegar al poder para delinquir, tendríamos que establecer todo un organigrama de organización criminal donde ni uno se salvaría. Una banda criminal que trata de llegar al poder para tomarlo y cometer actos de corrupción. Pero dentro de todo esto se tendría que saber cuáles son los hechos presuntamente delictivos que se le imputa. Y si no hay eso, pues no hay organización más criminal. Aún cuando nunca llegó a ser gobierno, a ser presidente de Keiko Fujimori, ¿no? Lógicamente. Entonces, no necesariamente esperar que llegue a ser gobierno. Sí. Sin embargo, se tendría que identificar cuáles son esos supuestos hechos delictivos que se habría cometido con la finalidad de acuerdo. Y eso no se ha advertido. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con cómo afecta o cómo quiere
Domingo Pérez que afecte esta resolución del TC que anula el caso Cócteles al caso de Susana Villarán. Ya volvemos. Información, música y entretenimiento están en Vital TV. Síguenos las 24 horas del día, cuando quieras y donde quieras, en vitalfm.pe. Ahora anunciar en Vital FM es más fácil. Envía un mensaje al 943-110-937 o llama al 642-1008. Te asesoraremos con el mejor plan comercial para que tu marca, producto o servicio tenga el mayor impacto en sus ventas. Vital FM, tu socio estratégico en publicidad. Estamos de regreso en Altavoz Tendencias por Vital 91.1 FM y Tribu Televisión. Estamos conversando con el doctor Rodrigo Rurush. Doctor, ni bien se conoció la anulación, el fallo del TC que anula el caso Cócteles, Domingo Pérez pidió que se anule la audiencia que está desarrollando sobre el juicio en contra de Susana Villarán para analizar los efectos que podría tener este fallo en relación al caso de la exalcaldesa de Lima. Parece ser que ya tiene que mejora. ¿Para qué ya existe un abogado? ¿Para qué tiene Susana Villarán un abogado si tiene ahí a Domingo Pérez? Sí, hay que aclarar, lo que solicitó Domingo Pérez fue la suspensión de la audiencia, según él, para poder analizar y si la sentencia del Tribunal Constitucional afectaba o no al proceso. ¿Y eso es normal Villarán. que ocurra? En realidad, cuando se da un proceso de esta magnitud o una sentencia de esta magnitud, es normal. Ya. El problema se viene después, A porque ver. José Domingo Pérez lo que después ha pretendido señalar es de que Susana Villarán sería una víctima de discriminación debido a que no se está tomando en consideración también la sentencia del ¿Eso Tribunal ha dicho? Constitucional. Ha dado esa connotación, pero acá hay un punto bastante claro.
de que José Domingo Pérez está actuando como abogado defensor, estaría actuando como abogado defensor De Susana Villarán. ¿Por qué? ¿Y con qué finalidad? Se tendría que la finalidad de José Domingo Pérez es salvaguardar, uno, los intereses de Odebrecht, y dos, también librarlo a Susana Villarán. Eso sería los intereses que se tendría. ¿Y con qué, por qué decimos eso? ¿Quién sería el más beneficiado cuando se declare o no se lleve el proceso de Susana Villarán? Rutas de Lima. Rutas de Lima vinculado a Odebrecht. ¿Por qué? Porque los procesos que se encuentran en Lima y las demandas interpuestas por la Municipalidad de Lima se verían afectados. Claro. Es más, perderíamos ante el CIADI, por ejemplo. No solamente eso, sino ante el Tribunal de Estados Unidos, en el que se está ventilando y están a la espera de la sentencia. Así es. Y también en ámbito, en fuero interno, el TC, tanto el TC como el Poder Judicial dijo que se suspenda el cobro de los peajes de Rutas de Lima hasta que exista una sentencia también. Claro, y efectivamente, y ayer también lo ha señalado pues el abogado de la municipalidad, me parece que es, o el abogado del el doctor Medina, el doctor Medina lo ha señalado textualmente, que lo que se está esperando es la sentencia del caso Susana Villarán. ¿Para qué? Para que se deje sin efecto todos estos contratos que se han celebrado, que han nacido de la corrupción a cambio de coimos, porque hay que recordar que el contrato de los peajes de Rutas de Lima se ganó Odebrecht ese contrato a cambio de $4 millones en coimas, en sobornos. Claro, por eso es que, y acá hay una tesis bastante cierta y quisiera que la sociedad pueda prestar atención. ¿Quién es la fundadora de IDL? Susana Villarán. ¿Quién pertenece a IDL? Gustavo Gorriti. ¿Quién salía a defender a Odebrecht diciendo que era una empresa reformada? Gustavo Gorriti. ¿Quién le defendía a Gustavo Gorriti diciendo que era el mejor periodista? José Domingo Pérez. Y Gustavo Gorriti en contraparte también decía que José Domingo Pérez era el mejor fiscal. Ya tenemos nuestra organización criminal. Ahí se tiene toda la tesis en el que se pretende pues beneficiar tanto a Susana Villarán y a Odebrecht. Entonces, es necesario, y desde acá invoco al fiscal de la Nación para que tome la decisión y ojalá haga caso, ¿no? De una vez que responda elimine estos equipos especiales y ponga a un fiscal. Existen muy buenos fiscales en el Perú que pueden tomar ese caso de Susana Villarán. Si sigue Pérez a cargo del caso Villarán, no va a ser condenada. De acuerdo a lo que se ha estado viendo, se está pretendiendo petardear ese proceso desde el propio Ministerio Público. Se tiene como antecedente que no se ha tomado en consideración ni se ha homologado los pedidos de colaboración eficaz de Leao Piñero. El expresidente de OAS. Un elemento fundamental, una persona quien ha acreditado y quien ha señalado y ha aportado medios probatorios contra Susana Villarán. Sin embargo, pues a José Domingo Pérez un día antes se le ocurrió no aceptar la colaboración eficaz. ¿Y qué pasó también con el asesinato de Budián? El asesinato de Budián. Entonces, también 5 años se han tardado para que finalmente pues nunca se dé la homologación. Nunca se cerró el acuerdo. Pero en otros casos sí, José Domingo Pérez ha dado celeridad en este proceso. Ya el Tribunal Constitucional también en un caso similar, no recuerdo el nombre, pero ha establecido de que se habría vulnerado el principio de igualdad en el trato en el que se habría estado desarrollando las investigaciones. Entonces es bastante riesgoso que este equipo especial continúe, tenga o siga existiendo, porque se viene teniendo en consideración de forma manifiesta y uniforme que se está vulnerando derechos fundamentales de la Tomás Gálvez debe eliminar el equipo especial Abajato. No solamente el equipo especial Abajato, sino todos los equipos especiales. ¿Y quiénes asumirían los cargos? Porque ya existe fiscales especializados, fiscalías especializadas. Claro, lo que se debe hacer es repotenciar a estas fiscalías. ¿Y con qué finalidad? Así se evita inclusive que fiscales politizados lleguen a estos equipos especiales. Se tienen en consideración abiertamente que estos fiscales del equipo especial tendrían pues esta connotación política ya definida. Para mis enemigos hago toda la persecución necesaria, pero para aquellos quienes tienen esa misma relación ideológica, guardo silencio, trato de ayudarlos, como en el caso de Susana Villarán. A ver, ¿cómo el fallo del TC que anula el caso de Keiko Fujimori en cuanto a que determina que los aportes irregulares no configuran lavado de activos y que
no son delito hasta recién en el año 2019, si no me equivoco, cuando se publica la norma. ¿Cómo repercutiría en el caso de Susana Villarán si hablamos de una ex alcaldesa de Lima que en funciones recibió hasta 11 millones de dólares en coimas a cambio de otorgar proyectos a corruptas consultoras? Ya, en ese caso no habría ninguna afectación. ¿Por qué? Porque si la entrega del dinero ha sido con la finalidad de la entrega o la celebración de estos contratos, se estaría hablando del delito de colusión. Es un delito de corrupción. Sí está imputada por colusión. Lógicamente, entonces si está imputado no afectaría en nada, si eso es la imputación. Pero si se tiene una imputación de algún aporte de campaña que sea similar al de... Bueno, también se habla de lavado de activos. Claro, pero tendríamos que ver cuál es el verbo rector empleado, les vuelvo a repetir. Y ahí tendríamos que identificar si la fuente es ilícita o no, porque creo que en el caso de Susana Villarán sí se ha podido acreditar de que sería de una fuente ilícita, porque tendremos que determinar de qué caja es la que se ha entregado, pero a eso se suma un adicional, de que ella siendo funcionaria ha sabido de este aporte y sabía de que era con otra finalidad irregular, entonces estaría conllevando también aparentemente a que sí sabía de que Odebrecht tenía pues dinero de fuente ilícita. Ahí hay una gran diferencia. Pero si se cae, se puede caer la imputación del lavado de activos, pero se mantiene la de colusión. Claro, en el supuesto negado. En el supuesto negado. Aunque no sé, sabremos si puede ser supuesto negado, porque si Pérez juega a su favor, podría eliminar esta lista, esta imputación, este delito. En realidad, si vamos a un principio objetivo como el que debe regir el fiscal, el principio de objetividad y el principio de imparcialidad, este caso no se vería afectado en ninguna medida por la sentencia del Tribunal Constitucional, porque cada caso tiene un criterio o un aspecto particular. No todos los casos son similares. Te vuelvo a repetir. Por ejemplo, ya se sabe, Susana Villarán era funcionaria pública, alcaldesa. Sí. Ella sabía, como ella misma ha señalado, que le han entregado dinero para la campaña, ¿correcto? Y si ese dinero ha sido con la finalidad de celebrar contratos o celebrar adendas, entonces se sabía que era corrupción de funcionarios. Entonces, esa misma lógica a ella le permitía inferir de que el dinero que estaba entregando Odebrecht era de fuente ilícita. La respuesta es sí. Entonces, el delito de lavado de activos tampoco se caería. Con esa simple lógica. Pero ahora corresponde, pues, saber qué es lo que tiene de contenido el expediente judicial, a efectos de que no se pueda tomar esa lógica y se pueda... Y el caso de Ollantumala parece que sí repercutiría. Claro, en cierta medida sí repercutiría, pero si está también procesado por el delito de corrupción, tampoco. No, él no está por corrupción, está por aportes irregulares. Ya, entonces ahí sí repercutiría, pero hay que analizar en concreto si tiene las mismas características o no, porque si se tiene medios probatorios como los que no ha tenido en el caso de Keiko Sofía Fujimori, porque en el caso de Keiko Sofía Fujimori nadie ha corroborado de que ella sabía de que era de fuente ilícita, ni siquiera los propios de Odebrecht han señalado eso, pero si en el caso de Ollantumala sí se acredita que sabía, entonces no afectaría en nada. El problema en el caso de Ollantumala es que no se ha dibujado la tesis de que, dado estos 3 millones, entregados esos 3 millones de dólares por Odebrecht, la contraprestación habría sido el gasoducto del sur. Esa no es la tesis. Eso es lamentable porque debió haberse utilizado eso y creo que el gasoducto no está incorporado como... No, en el acuerdo de colaboración. En el acuerdo de colaboración eficaz, eso tiene que responder José Domingo Pérez, tiene que responder Rafael Vela, y quien ha estado a cargo de la investigación. Si en este supuesto caso que no se haya incorporado, incluso podría configurar el delito de encubrimiento. ¿Por qué no se ha incorporado estas investigaciones? Germán Juárez, es el fiscal a cargo de la investigación de Ollantumala. Ya, pues entonces tendría que explicar Juárez Atoche de por qué motivo no se ha incorporado a la colaboración eficaz, porque es fundamental y es uno de los casos más emblemáticos que debe haberse investigado a profundidad. Para ir culminando, doctor, recientemente ya lo hemos mencionado, pero de refilón, y ahora quería centrarme en el tema para culminar, la anulación del cobro de los peajes de Villa y de Puente Piedra y de Punta Negra, porque ya antes se han anulado, se han suspendido el cobro de Puente Piedra, de Conchán. Esto afecta a nuestro país en el sentido de que no vendrán inversiones privadas, que espanta a los inversores. Justamente ayer he escuchado a algunos periodistas de esa tendencia ideológica vinculados pues justamente a estos medios que también están vinculados a caso Lavajato, a Odebrecht, quienes han salido con esta retórica que no es posible de que se elimine, se rompe la estabilidad jurídica. Eso es falso. ¿Y en qué medida? Porque si se tiene que el origen del contrato es ilegal
que ha habido ha corrupción. existido corrupción, entonces no se habla de ninguna legalidad ni legitimidad del contrato. No tenemos que respetar contratos ilícitos. Definitivamente, porque la norma es clara al respecto. ¿Cuáles son los requisitos para que sea válido el contrato? Que sea jurídicamente posible, que sea dentro del marco normativo. Y esto, pues, si es que ya ha provenido de actos de corrupción, definitivamente no habría por qué respetar ningún contrato. Al contrario, debería de pugnarse para que estos contratos sean anulados ya. De acuerdo. Muchas gracias por la entrevista, doctor. Le agradezco por todo. Muchas gracias. Ese fue el fin de Altavoz Tendencias. No se pierda, no se puede perder el libro de mi amigo Aldo Mariatti. No, tiene que comprarlo. Chau, chau. Hay un lugar en el mundo que lo tiene todo.